El pavimento no mentía, porque hay lugares donde el suelo conserva el eco de lo que ha caído sobre él. Cuerpos, casquillos, promesas rotas. Esa mañana en Iztapalapa no olía a gasolina, no olía a aceite de motor ni a neumáticos quemados. Olía a pólvora seca y a un miedo tan espeso que se pegaba al pecho como un ladrillo mojado. Los primeros en llegar fueron los curiosos. Siempre hay alguien que se asoma. Pero esta vez no hubo gritos, ni celulares levantados. Solo un silencio inquietante, como si todos supieran que lo que se había roto ahí no era una moto. Era el equilibrio de algo mucho más grande. Una patrulla cruzada a medias en la calle, las luces rojas girando sin sonido, como si también ellas supieran que hacer ruido sería una falta de respeto. A pocos metros, dos figuras contra la pared, esposadas, derrotadas, convertidas en trofeos sin brillo. No hablaban, no se movían, solo respiraban. Y en medio de todo eso, una sensación imposible de ignorar. Ese arresto no era el final de una operación de rutina. Era el cierre sangriento de algo más profundo. El último movimiento de una cacería silenciosa. Una que comenzó semanas antes, cuando un agente encubierto de inteligencia cayó en una trampa de la que nunca regresó. No hubo helicópteros, no hubo persecución televisada, solo calles estrechas, esquinas que observan y una comunidad que aprendió a callar para sobrevivir. Lo que estás a punto de ver no es una historia, es una grieta. Una que se abrió en el corazón mismo de una ciudad donde la impunidad ya no se esconde, se organiza. Aquí empieza todo. Comenta aquí abajo. ¿Tú qué crees? ¿Fue simple coincidencia? ¿O alguien lo estaba esperando desde hacía días? Queremos leerte. Ezequiel no era un policía cualquiera. Era parte de una unidad que no da entrevistas, que no porta uniforme y que nunca deja rastro. Su trabajo era escuchar donde nadie oye, mirar donde nadie se atreve, anticiparse antes de que estalle la tormenta. Y esa mañana, la tormenta lo eligió a él, 15 de septiembre de 2024. Mientras el país se preparaba para festejar la independencia, Ezequiel recibió una llamada silenciosa, sin urgencia, sin amenazas, sin palabras fuera de lugar. Una voz suave, incluso cordial, le pidió encontrarse en una dirección que conocía bien. Era parte de su zona, parte de su rutina. Y como lo había hecho decenas de veces, salió sin dudar, sin chaleco, sin respaldo, sin sospechar que esa sería la última vez que cruzaría la puerta de su casa. Dos hombres en moto ya lo esperaban. No intercambiaron palabras, no le preguntaron su nombre. Solo dispararon con precisión quirúrgica, directo al pecho, al cuello, al silencio. Ezequiel cayó en cuestión de segundos, sin poder sacar su arma, sin pedir ayuda, sin dejar un último mensaje. El pavimento lo abrazó como a tantos otros caídos en servicio. Su cuerpo quedó tendido bajo una barda gris, mientras la moto desaparecía entre los callejones, como si conociera de memoria cada punto ciego. Durante días, semanas, el caso no avanzó. No había testigos, no había cámaras, no había ruido. Solo un hueco en la cadena de inteligencia, un escritorio vacío y una familia preguntando por qué no volvió ni siquiera a comer. Pero lo que nadie sabía era que ese mismo silencio que había envuelto su asesinato estaba a punto de romperse, porque alguien más estaba mirando y alguien más había cometido un error. Si esta historia te estremeció, no dejes que se hunda en el olvido. Suscríbete ahora, activa la campana y comparte este video, porque el silencio también puede matar, pero tú puedes ser la voz que lo rompa. Su nombre completo es Marco Steve Morales Centeno, pero nadie en la colonia lo llama así. El Stitch
como el personaje animado, pero sin nada de tierno. Solo el apodo. Solo el eco de una reputación maldita que comenzó a tomar forma en 2020 y que desde entonces no ha parado de sangrar. Para muchos era apenas otro rostro entre tantos. Flaco, joven, mirada sucia y la misma actitud arrogante de quien ya probó la cárcel y volvió sin miedo. Lo veías en la esquina, apoyado en la moto, vendiendo dosis como si fueran dulces, mirando a los patrulleros con una mueca que decía: no van a hacerme nada. Pero detrás de esa rutina callejera se escondía algo más denso, más peligroso, más estratégico. Su nombre estaba registrado en múltiples carpetas: robo a transporte público, extorsión a comerciantes, amenazas, lesiones. Pero había una en particular. Una carpeta gris marcada con una palabra escrita en tinta negra: homicidio. Y esa carpeta, hasta ahora dormida, estaba por abrirse de golpe. El día que lo atraparon llevaba droga en los bolsillos: metanfetamina, piedra, marihuana, nada fuera de lo común. Lo que encendió las alarmas fue otra cosa: su celular. Cuando un oficial conectó el email al sistema, todo se detuvo. Ese número coincidía con una llamada hecha el 15 de septiembre a las 10:24 de la mañana. La misma hora, el mismo día en que Ezequiel salió de casa para nunca volver. Lo que parecía una redada simple, una detención más en el mar de Iztapalapa, era el primer hilo real de una red que llevaba meses oculta, moviéndose entre pasillos sin cámaras y techos compartidos. El Stitch no era un peón, era un eslabón. Uno de los pocos con conexión directa al asesinato del agente de inteligencia. Y eso lo cambió todo. Ya no se trataba solo de droga, ya no era solo narcomenudeo, era personal. Y esa captura fue el principio de algo más grande que nadie estaba dispuesto a soltar. Desde fuera, la colonia Ejército Constitucionalista parece una más del tejido urbano que compone Iztapalapa. Calles irregulares, bardas grafiteadas, tienditas enrejadas, lonas colgando de postes que prometen recargas y cigarros sueltos. Pero hay algo que no se ve, algo que se percibe con la piel. Un silencio denso, de esos que no nacen del respeto, sino del miedo compartido. La calle cerrada de Margaritas no tiene salida. Es estrecha, flanqueada por casas bajas con rejas improvisadas, perros flacos que ladran antes que cualquier alarma y cámaras de seguridad que casualmente nunca funcionan. No es coincidencia, es diseño. Esa mañana, los agentes realizaban un recorrido supuestamente rutinario, hasta que, al doblar la esquina, lo vieron. Marco el Stitch y Javier Becerril estaban haciendo un intercambio a plena luz del día, sin prisas, sin cubrirse, como si la calle les perteneciera, como si estuvieran convencidos de que nadie se atrevería a tocarlos. Y por mucho tiempo, eso fue cierto. Pero esta vez, alguien sí se atrevió. Cuando los oficiales descendieron de la patrulla, no hubo gritos, ni carreras, solo una calma sospechosa, como si los implicados ya supieran que esa escena estaba escrita de antemano. Y entonces ocurrió. Desde las azoteas, desde los rincones oscuros de la cuadra, comenzaron a aparecer figuras, rápidas, coordinadas, con actitud de respaldo, no de curiosidad. Uno con casco, otro con mochila, dos más con celulares en mano, transmitiendo sin grabar. No eran civiles, eran parte del sistema. Una defensa territorial, un sistema de vigilancia alterno, más eficiente que el del Estado. Esa calle, cerrada en el mapa, estaba abierta para una sola cosa: proteger a los suyos. Y lo que debía ser una detención rápida se convirtió en algo más oscuro. Una emboscada al revés. Una emboscada donde los uniformados eran los intrusos. Donde la lealtad no estaba con la ley, sino con el silencio.
No hubo necesidad de un solo disparo, pero la calle estalló. La captura de El Stitch no fue el final de una operación. Fue el principio de una respuesta organizada, rápida, silenciosa, letal. En cuanto los oficiales intentaron esposarlo, algo se activó. Un enjambre, como si cada ladrillo de esa cuadra hubiese estado esperando una señal para moverse. Desde los techos comenzaron a caer piedras, botellas, pedazos de ladrillo roto. No eran proyectiles improvisados, eran maniobras de distracción. Desde los balcones, sombras con cascos observaban sin intervenir directamente, como vigías en una guerra que no necesita trinchera. Niños corrieron, madres gritaron, cortinas metálicas bajaron con estruendo, no por miedo al narco, sino por miedo a la policía. Porque ahí, en esa cuadra, la ley no es bienvenida. No hubo balas, pero el aire olía a pólvora fría, a confrontación contenida, a un todavía no, que puede romperse en cualquier segundo. Los agentes supieron entonces que no estaban solos, y no por tener refuerzos. Estaban rodeados por el territorio, por una red que no usa armas largas, pero sí controla calles, techos, azoteas y pasillos invisibles. Y lo más perturbador no fue la violencia, fue la lealtad, porque las cámaras del C2 lo captaron claramente. Los vecinos no defendían a la justicia, defendían a los suyos, aunque esos suyos estuvieran acusados de matar a un agente de inteligencia. Esa es la nueva guerra, una guerra invisible, donde el arma más poderosa no es el fusil, es el silencio colectivo. Los cuerpos ya estaban asegurados, el barrio en calma tensa y el Stitch bajo custodia. Pero lo más perturbador aún no se había descubierto. En el Ministerio Público, los peritos comenzaron a revisar cada evidencia con el ojo clínico que exige un caso donde la casualidad ya no existe. Lo que parecía solo droga para narcomenudeo se convirtió en el manual interno de una microestructura criminal. Las bolsas de metanfetamina no eran simples envoltorios, estaban marcadas con plumón negro, numeradas, organizadas por códigos. Algunas tenían letras, otras colores: rojo, venta rápida; azul, cliente recurrente; verde, no tocar; reservada para alguien más arriba. Los sobres de piedra estaban clasificados por peso, y la marihuana sellada con precisión quirúrgica, como si saliera de una línea de producción. No era narcomenudeo, era distribución dirigida, coordinada, inteligente. Y entonces apareció el papel, doblado dentro del forro de una mochila, casi irrelevante, si no fuera por su contenido. Era una hoja blanca, con una sola línea escrita a mano. CJ25, ja, vuelta 3. Solo día impar, ojo con mosca. Los analistas lo interpretaron como jerga interna, una clave. Pero había algo familiar en esa dirección. CJ25 correspondía con la zona donde Ezequiel fue asesinado. Y la mención a la mosca, término usado para referirse a vigilancia encubierta, no era casual. Y cuando pensaron que ya lo habían visto todo, en uno de los zapatos de Marco Steve hallaron algo más. Un pequeño orificio en la suela, un doble fondo, y dentro, un celular oculto, sin aplicaciones visibles, sin contactos guardados. Pero en el registro de llamadas, un número destacado: 15 de septiembre, 10:24 de la mañana, la misma hora en que Ezequiel recibió la trampa. No había forma de negarlo. Esa llamada salió desde ese teléfono. Y ese teléfono lo llevaba puesto uno de los sospechosos. Lo que parecía una coincidencia se convirtió en la prueba más brutal del caso. Un hilo directo entre los responsables y el asesinato de un agente. Y apenas estaban empezando a jalarlo. Los peritos revisaron el celular oculto en la suela con sumo cuidado. No tenía aplicaciones activas, no tenía fotografías,
pero sí tenía algo mucho más valioso. Una agenda con solo 3 contactos, todos bajo nombres clave. El primero, Maestro R. El segundo, Coyote Jaca. Y el último, Silencio. Ese nombre no parecía una firma, parecía una advertencia. El número registrado bajo el alias de Silencio se activaba esporádicamente, sin patrón lógico. Pero al cruzarlo con el sistema de geolocalización, apareció un mapa inquietante. El mismo número se había conectado desde 3 zonas distintas, todas con algo en común. Casos abiertos de homicidios contra elementos de seguridad, Ejército Constitucionalista, Desarrollo Urbano, Quetzalcóatl, El Manto. Cada colonia, una historia. Cada historia, un crimen sin resolver. Y en todas, la presencia fugaz de Silencio. Los analistas entendieron entonces que no estaban ante una simple célula delictiva. No era una banda local, era un sistema, fragmentado, anónimo, letal. Un modelo de operación donde los miembros no se conocen entre sí, donde la información se fragmenta a propósito, donde los operadores reciben órdenes sin saber quién las da, y donde el silencio no es omisión, es protocolo. El Stitch no era el cabecilla, ni siquiera era el planificador. Era una herramienta, una voz útil, un ejecutor más, y quien daba las órdenes nunca aparecía. No usaba su nombre, no firmaba nada, no hablaba, solo se dejaba sentir por una palabra que lo definía todo: silencio. Y en este nuevo tablero, ese era el jugador más peligroso de todos. Cuando Omar García Harfuch recibió el informe preliminar sobre la detención de El Stitch, no preguntó por los gramos de droga ni por el tipo de arma. Preguntó por una sola cosa: ¿ese nombre está conectado con Ezequiel? Y al obtener la respuesta, el tono cambió. Ezequiel no era un agente más. No era un número en la nómina. Era parte de su escuadra. Lo conocía. Confiaba en él. Sabía que si Ezequiel caía, no era por descuido. Era por precisión. En conferencia de prensa, Harfuch fue directo. Esto no fue narcomenudeo. Fue una ejecución quirúrgica, y quien crea que puede tocar a uno de los nuestros sin consecuencias está muy equivocado. La reacción fue inmediata. Se activaron drones con visión térmica para sobrevolar las zonas clave. Se desplegaron equipos de vigilancia encubierta, infiltrados entre rutas de mototaxi, tianguis y comercios. Y por primera vez en el caso, entró en escena el grupo de analistas financieros. Porque Harfuch sabía algo que muchos ignoran. La impunidad no camina sola. Siempre hay dinero detrás. Lo que encontraron fue aún más siniestro. Pagos semanales registrados en libretas. Montos modestos, constantes. Transferencias desde cuentas disfrazadas de cooperativas juveniles. Y en una de esas casas, fachada gris, sin letreros, hallaron el centro de todo. Un pizarrón blanco con horarios marcados, nombres clave escritos en marcador negro, frases como evitar rojo, avisar si caen y vuelta a las 8. Pero lo más brutal no fue eso. Fue un archivo escondido en un doble fondo, escrito a mano, una lista, una sola palabra al lado de cada nombre, cumplido y entre ellos Ezequiel, tachado, marcado, eliminado. Ese archivo transformó todo. Ya no era un caso aislado, era un sistema, un mecanismo diseñado para ejecutar sin dejar rastro. Y Harfuch había decidido desmantelarlo pieza por pieza. En ese momento, la venganza dejó de ser emocional, se volvió institucional, y esa es la más peligrosa de todas. No hubo ceremonia oficial, no hubo banda de guerra ni disparos al aire. Solo una placa improvisada, colgada con tornillos mal puestos en la entrada lateral de la Subsecretaría de Inteligencia. Ahí, entre paredes sin repello, la hija menor de Ezequiel, de apenas 6 años, llegó tomada de la mano de su madre, en silencio,
con la mirada baja y una pequeña caja de madera entre los brazos. No llevaba flores. Llevaba algo más inocente y más devastador. Dentro de la caja había un solo objeto. Un dibujo hecho a lápiz y crayones. Un sol grande en la esquina, unas casas torcidas, una patrulla dibujada sin ruedas, y en el centro, un hombre de uniforme, alto, con la palabra «Papá» escrita sobre el pecho. Ese dibujo no fue archivado. Fue escaneado, enmarcado y colgado en el salón de análisis táctico, no como decoración, sino como advertencia. Porque cada vez que un analista estudia una carpeta, cada vez que un operativo sale a patrullar, cada vez que se repasa una llamada, una imagen, un nombre, esa imagen está ahí, mirándolos, recordándoles que cada agente caído no es solo una estadística. Es un padre, un esposo, un hijo. Es el mundo entero de alguien. Y si el sistema lo olvida, esa niña no lo hará. Por eso, al pie de la placa, junto al dibujo, hay una nota doblada que nadie se atreve a quitar. Es pequeña, con letra infantil. Dice, para que mi papá no se olvide. Y esa frase, tan sencilla como brutal, se convirtió en una promesa colectiva. Esta vez, no se va a archivar. Esta vez, alguien va a responder. La caída de El Stitch no fue el fin de una historia. Fue el primer capítulo de una guerra silenciosa que aún se está escribiendo. Desde Iztapalapa hasta Tláhuac, pasando por el manto y desarrollo urbano Quetzalcóatl, las redes siguen activas, pero esta vez no operan en la sombra con total libertad. Alguien las está mirando. La creación del Grupo Especial contra Redes Urbanas no fue una reacción política, fue una necesidad operativa. Una respuesta al vacío que dejó Ezequiel y al eco que dejó su hija con un dibujo que ya nadie puede ignorar. Esta nueva unidad no busca cámaras, no busca titulares. Busca los pasillos sin nombre, los patios conectados, los techos desde donde se espía sin ser visto. Porque el miedo ya no usa pasamontañas. Ahora se viste de vecino, de taxista, de mototaxista, de silencio. Pero Harfuch ya lo dijo, y sus palabras no fueron para la prensa, fueron para los que creen que pueden esconderse. Si creen que pueden matar a uno de los nuestros y caminar entre los muros de esta ciudad como si nada, están equivocados. Ese mensaje ya está corriendo. Y cada operativo desde entonces se mueve con una sola consigna. A quienes matan desde la sombra, se les va a iluminar la cara. Si esta historia merece ser escuchada, no la dejes morir en la indiferencia. Dale like, comenta tu opinión y comparte este video ahora. ¿Tú qué harías si matan a uno de los tuyos y nadie dice nada? Suscríbete si quieres que revelemos lo que el sistema intenta callar. Porque el silencio protege al crimen, pero tu voz puede romperlo.